Eh, Hablar de puentes, buscándolo interactuar desde el punto de vista geotécnico, puede dar pie para escribir un libro más grande que el Quijote. Y se me ocurrió compartir una cosa que suena extraño, pero es real. Soy un lector compulsivo como lo es Luis Fernando. Y Buda escribió hace muchos años una frase muy bella que versa que los pilares del conocimiento son los errores. Y eso aplica como los que son padres, yo no soy padre, como hijo, como amigo y en especial como profesional. Yo agradezco todos los errores que he tenido, de los que he podido salir adelante. Y aprender de equivocarse es de humanos, pero no aprender de los errores sí creo que es de gente mezquina mentalmente. Uno debiera aprender de los errores y eso es lo que yo busco transmitirles con una presentación que voy a hacer en la cual están inherentes una cantidad de complicaciones y enredos geotécnicos y estructurales que derivaron en unas condiciones bastante particulares, en la que puede ser considerada una de las geotecnias más complejas de Colombia, si no la más, que es el cuaternario de la transversal del Cusiana, y compararlo con otros proyectos no menos fáciles, también difíciles de cimentar, como son Cisneros, Lobo Guerrero, todas estructuras de media ladera, y pretendo con esto no transmitir la voz de Dios, o sea, yo soy un simple mortal, pero sí que miren la lógica del asunto y entiendan que los calculistas calculamos, pero no aseguramos, ¿cierto? O sea, cuando la naturaleza impone su voluntad, queda claro que el poder humano es una nimiedad. Verbi gratia, marzo de este año, cambió el transcurso del mundo y el poder del planeta quedó en cero, redimido a nada, por un bichito microscópico. Entonces, voy a arrancar rápidamente, voy a compartir pantalla para poder hacer mi presentación como corresponde. Voy a arrancar en primer lugar, ¿me están viendo la pantalla? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, Está bien. Voy a arrancar primero con unas fotografías de qué fue lo que derivó la inquietud de esta charla. Están viendo una fotografía típica de un sitio de pontadero, de un puente pequeño de 25 metros, que tiene 3 pilotes de 1,80 de fundación en cada estribo, que de por sí habla de la generosidad de la fundación, porque es que un puente de 20 y pico de metros con 2 pilotes aguanta perfectamente, pero este tiene 3 pilotes de 1,80 a una profundidad de 40 metros. Y esta historia es muy particular. Cuando yo llegué a este proyecto, observen esta casa como la ven acá, ven el lote inclinado, y esto no es Photoshop, esto es real. El potrero no era así, el potrero era completamente plano, y la vida tenía una connotación absolutamente diferente. Cuando yo llegué por primera vez en el 2010 a trabajar en el diseño de esto, un señor humilde, campesino de la zona, pero muy erudito y muy sabio, me dijo las siguientes palabras, me dijo: doctor, sin la C, doctor, ¿ustedes para qué van a hacer aquí una carretera y unos puentes si es que esto por aquí todo se cae? Yo debía darle parábolas a ese señor, porque cuando teníamos construido este puente en particular, ya estaba listo. Yo recibí una llamada un día cualquiera a las 5 de la mañana del director de la obra, y a uno no le suena el teléfono a las 5 de la mañana, sino para una cosa maluca. Se murió alguien o pasó algo. Y el tipo me dijo: usted está sentado, y a mí me dio de todo. Me dijo: es que el puente El Verbeno, el de la pantalla, se movió 28. Y yo le dije: ¿28 qué? Y me dijo: 28 metros. Y yo le dije: no, usted estará equivocado, eran 28 centímetros. Me dijo: no, 28 metros. Efectivamente, hubo una falla geológica con 50 metros de profundidad, 5 kilómetros a la redonda, que desplazó todo completamente y lo dejó conforme lo ven en estas fotos que les voy a mostrar. Denme un segundito, por favor. Miren cómo dejó los pilotes completamente arrugados, y seguimos moviéndonos, y vean ustedes los puentes de otros sitios, porque este ya se empieza a ser un puente grande,
las marcas que tiene geotécnicas el proyecto, y eso fue un literal desastre. De la noche a la mañana, todo el proyecto se nos vino encima, e incluso hubo una avalancha que tapó estos carros. Esta fotografía es muy diciente, por sí sola habla. Y esto es el tráfico que se mueve por ahí. Para los que no están ubicados, la transversal del Cusiana es una vía que comunica el sector del Casanare, por Agua Azul, que es el segundo municipio del Casanare después de Yopal, saliendo hacia Bogotá por el costado de Sogamoso. Es una vía del Cuaternario, es una vía muy compleja, llena de lutitas y de una cantidad de material bastante particular, geotécnicamente hablando. Seguimos mostrando, y así quedó el puente cuando se movió, ¿cierto? La vía es por donde está el camión. Era por donde está el camión. Y el puente, ¿cómo quedó? Como ven ustedes, el puente rotó respecto a su plano longitudinal, llamémoslo su eje longitudinal, alrededor de 30 grados, 28, 30 grados, y quedó intacto el puente. Uno lo mira por debajo y el puente no tiene una sola fisura, no tiene un solo problema, ¿cierto? Cuando sucedió esto, recuerdo muy bien que el Invías se le prendieron las alarmas. Eso allá fue a dar todo el mundo, allá fueron a dar todos los expertos de este país, hasta el mismo Luis Fernando Cano fue a dar allá por encargo mío. No me lo trataron como yo hubiera querido, pero allá fue a dar. Y el director del Invías, cuyo nombre decidí borrar de mi mente de su entonces, si alguien lo recuerda, no me lo recuerde por favor. Recuerdo que citó a una reunión a las 2 de la tarde y nos atendió a las 10 de la noche. Y él dijo que ¿por qué no reparábamos los pilotes de ese puente? Y a mí se me ocurrió decir una cosa delante de 30 eruditos y dije, pero venga, doctor, es que ¿quién dice que unos pilotes están buenos? O sea, el puente se movió 28 metros, pilotes de 40 metros de profundidad, la mitad puede estar en la abscisa 0 y la otra mitad en la abscisa 28, en la coordenada 28. Señor, se salió de la ropa, hasta me sacó de la reunión, después me volvió a entrar. Pero es una realidad que nadie sabe lo que hay debajo de eso. Por ese puente pasó tráfico vehicular mucho tiempo. Yo fui a la obra y lo suspendí con un acta y sigue suspendido. En ese sector, 17 puentes calculados por nosotros han tenido exactamente 16 problemas de este tipo. Eso derivó en una demanda grandísima del Invías a Conconcreto, que era el contratista principal y uno de los socios del consorcio, y terminó en un arbitramiento internacional. Y la razón le fue concedida a Conconcreto, por una razón muy sencilla. Voy a poner un ejemplo elemental. Si a mí me mandan a calcular un edificio en el Centro Comercial El Tesoro, al lado del Centro Comercial El Tesoro, y la montaña que nos divide con el Valle de San Nicolás se viene y tumba el edificio, pues para cualquiera de nosotros como profesionales es claro que no es que el edificio estuviera mal calculado, sino que es que otro evento acabó con el edificio, imposible de atender. Sería también como decir que las Torres Gemelas están mal diseñadas porque no se consiguieron para atender el impacto de un 757 full de combustible. Entonces, el Invías terminó perdiendo la demanda con Conconcreto, le concedieron la razón y al día de hoy colapsó ya un puente grande, un puente por voladizo, se cayó acá. Eso no lo volvieron público porque fue en plena pandemia, fue hace 4 meses, que venía reventado. Este puente y otros más son del día a día, de que a mí me llegan noticias de los mismos y yo soy esperando, como cuando uno tiene un enfermo terminal en la familia, de que va a pasar lo que va a pasar. No es nada agradable que eso le pase a uno, señores, lo digo con total humildad. Ver morir los hijos no es fácil. Profesionalmente hablando, estos son mis hijos, pero tengo la conciencia muy clara que no fue un error de diseño, porque yo tuve la interventoría del ingeniero Alfredo Santander Palacios, difunto ya, y enseguida les voy a contar otra anécdota relativa a otro puente en el cual antes de morir él me dijo algo que me devolvió por completo el alma al cuerpo. Entonces, lo que busco presentar hoy es que uno calcula pero no adivina ni asegura, y que definitivamente todo lo que uno pueda hacer en pro de una buena interacción geotécnica-estructura
es poco. Y debiera de haber un compromiso como el que tenemos JICA y nosotros, inmodestamente hablando, de siempre tratarnos con la sinceridad y la oportunidad y la inmediatez que corresponde, y no como siempre se hace en la mayoría de los casos, que yo entrego unas cargas por allí, por a los 6 meses, después de que está hecho las fundaciones, emiten el informe. No, debe haber una interacción permanente. Pero también dejando claro que esto no fue un problema geotécnico, esto fue un problema geológico, que ustedes saben más bien que yo qué es lo que eso significa. Sigamos compartiendo más adelante acá unas fotografías. Aquí vemos la dimensión de las fundaciones de ese proyecto, no el que colapsó, porque el que colapsó es un puente más pequeño que este, sino el que voy a hacer la presentación, en la que me voy a enfocar. Es un puente que tiene una luz de 180 metros. En Colombia una luz de 180 metros hasta hace 10, 12 años era una luz bastante importante. Y el puente hasta hace muy poco más grande del país era Pereira Dos Quebradas con 210 metros. Estaba Barranca Bermeja, puente de Yondó Barranca con 200 metros. Estaba el puente del Sinú con 180 metros. De modo que los 100 y pico de metros, 180, 190 metros, para nosotros siempre han sido una luz importante porque es la que marca todo el cruce de nuestros grandes ríos, el Magdalena, el Cauca, todos se cruzan con luces muy próximas a esos valores. Si estamos más al norte del país, pues probablemente ya no tengamos con los 200 metros, pero si estamos de Barranca para abajo, la mayoría de nuestros puentes tienen 200 metros, incluyendo Cauca como tal, como tope máximo. Entonces, podríamos decir que los 200 metros para nosotros los colombianos son una longitud, una luz de puente considerable e importante. Este es el dado de fundación de un puente que tiene una luz de 180 metros, contrapesado, y ya les voy a contar que es un puente contrapesado. Y aquí es donde viene la primera anécdota. Ustedes lo ven y uno dice, madre mía, pues hay un dicho, yo era más muchacho y estudiaba con Andrés Uriel Gallego, que en paz descansa, en la Facultad de Minas. Él tenía por decir que la fórmula o la regla del canario, que es una cosa que todos conocemos, mete un pajarito allá y por devuelve, puede poner una barra, pues esto no es el canario, yo diría que es la cucaracha. Esto tiene barras de pulgada por todo lado, pulgada y cuarto. Miren la proporción de un cristiano con la altura del dado, estamos hablando de un dado de 3 y pico de metros. Este dado tiene una historia, se fundió el mismo día en que se fundió el dado del puente de la 4 Sur, son 1240 cubos, con una diferencia, que aquí en la 4 Sur tenía todas las mixas disponibles, yo allá tenía 5 y 10 guerrilleros por milímetro cuadrado frenándome el trabajo por toda hora, porque eso es una zona sitiada por las FARC. Entonces, cuando el proyecto se concibió y yo le puse ese refuerzo, el doctor Santander me dijo que por qué tenía un dado con 3 capas de refuerzo empaquetadas, para que más o menos se vayan dando cuenta y me voy adelantando al asunto. Este es el refuerzo del dado, para que lo entiendan, ¿cierto? Yo tengo aquí 3 capas empaquetadas dobles, ¿cierto? Y este es el dado en cuestión. Que le quitara refuerzo a eso. Yo le dije, doctor Alfredo, si usted lo firma, yo le quito. Con una nota que diga en el plano, se quita el acero por orden de la interventoría. Doctor Alfredo siempre fue muy respetuoso, nunca imponía. Y después que pasó lo que pasó, que voy a presentar, literalmente hablando, el puente no se cayó por el refuerzo que tiene el dado. El puente es este puente, para que me entiendan. Pues no es este. Bueno, un segundito que me equivoqué. Es este puente. Ven en planta un apoyo principal, otro apoyo principal y unas colitas, llamémoslo así, que son contrapesos, que si los miramos en perfil, el puente es este. De acá a acá hay 180 metros, son esta luz que están viendo acá, y estas 2 colas son de 40 metros cada una. La lógica dictaría que si esto tiene 180 medios, de acá hasta acá, o sea 90, por un equilibrio estático esto debería tener al menos otros 90 para acá, al menos, porque lo ideal sería que tuviera un poco más de medios. Pero no se pudo hacer, entre otras porque nos metíamos en toda la vía actual y cerrábamos el tráfico. Entonces se hizo un puente contrapesado
y el puente era, como lo están viendo ustedes acá, primero se construía este cajón. Esta es la fundación grandota que estaban viendo con unos pilotes de 2,50. No son cualquier cosa, son un conjunto de pilotes bastante generosos de 2,50. Es una luz importante, unos pilotes bastante importantes. Y esta longitud es un asterisco que realmente terminó siendo 36 metros. Y esto no existía, esto que están viendo acá no existía. Y esto tenía atrás 4 pilotes de 1,50 y un sistema de diafragma que se conectaba con unas barras de tensionamiento acá. Y esto era un lastre completamente lleno de concreto ciclópeo que se construía primero para contrarrestar el momento volcador de esto. Así se construyó el puente y el puente funcionó muy bien. Cuando el verbelo se movió 28 metros, a esto le pegó un coletazo, ese problema geológico, y cogió todas estas barras de tensionamiento que habían acá, que son estas barras que van a ver por acá. Mírenlas acá, es un conjunto de barras grandísimas que se ven acá. Y las cogió como si fuera un cuchillo caliente en mantequilla. Y las cortó. Un total de 70, 80 barras de pulgada y 3/4 con 12.000 kilos por centímetro cuadrado de excedencia. Barras de tensionamiento, una cosa espantosamente grande que aguantaba, digan ustedes, 2.000 y pico de toneladas o 3.000 toneladas. Pero 3.000 toneladas son mucho para echárselas al hombro, pero muy poco para la naturaleza. Y las cortó. ¿Y qué sucedió entonces con el puente? El puente se soltó de acá y al soltarse de acá, esto se agachó para acá, para abajo. Y si este dado no hubiese tenido el refuerzo que correspondía, el puente literalmente hablando se hubiera ido al suelo. Hubiera caído como un castillo de naipes y hubiera sido un escándalo del tamaño de Chirajara. ¿Por qué no se cayó? Porque el que les habla siempre pensó en la posibilidad de que los contrapesos fallaran cuando están a tracción los pilotes. Es mi primera enseñanza personal que no pretendo imponer, y menos a ustedes que son verdaderos conocedores del tema, pero yo personalmente no creo en los suelos a tracción. Para mí eso no se ha inventado y creo que me va a morir sin inventarse. Estos pilotes estaban a tracción, todo el sistema de atrás de la cola estaba a tracción y yo nunca creí en eso. Y por eso calculé mi proyecto de modo que pudiera fallar esto y trabajar a todo esto. Aquí sí se me apareció la Virgen porque afortunadamente por eso no se cayó y el puente se quedó en pie. Pero también aprendí que los puentes contrapesados son soluciones de inmediatez para el contratista, para que él se sienta contento por un tiempo, pero después en todos los contrapesos aparecen problemas sin duda alguna, en todos. No ha habido un puente contrapesado que no tenga problemas de cualquier índole, sino que tienen un inconveniente muy grande que aún no ha dado a aparecerse, y es que cuando el proyecto le viene el sismo y usted tiene esto lleno aquí de material pesado, pues la fórmula es muy sencilla, fuerza igual a masa por aceleración, toda la fuerza sísmica se centra acá y hace estragos, porque ahí es donde está concentrada toda la rigidez del sistema y toda la masa del sistema. Entonces, no hay refuerzo alguno que sea capaz de aguantar el mamonazo sísmico que le va a pegar a esto el día que le pegue. Este es de esos puentes que uno sabe que nació enfermos y que uno reza porque no le pase nada más. Entonces el puente, cuando se dañó por completo, pues hubo que repararlo. ¿Por qué no se cayó? Porque el puente estaba concebido para funcionar en voladizo, porque esta que es la dovela de cierre se reventó por completo, pero al reventarse volví quedó la nariz así expuesta y el puente no se cayó, porque estaba construido en voladizo. Pero ¿qué sucedió? Que empezaron a aparecer por aquí una serie de fisuras por torsión y eso, y nos tocó generar este apoyo temporal no, permanente, pero ahí como medio puesto como a la brava, ¿no? Porque eso suena más raro que un berraco, ¿no? ¿Para qué necesita esto en un diseño, no? Se necesitó porque todo este sistema falló por completo. Entonces, el puente, en esencia, es el que están viendo, ¿cierto? Es un puente que tiene una batería de pilotes bastante generosa. Estamos hablando de 9 pilotes de 2,50. Es una generosidad. Un dado de 18 por 18. También estamos hablando de un dado bastante importante, con una altura de 3 metros y 3 capas de vaciado.
Pero acá aparece una condición muy particular que hizo que, como versa el dicho, no hay situación que por mala que esté, no esté en condiciones de empeorar, dice por ahí el adagio. Otro de los problemas que eran vinculados a este puente es que este puente no tiene unas columnas propiamente dichas, porque es que miren que la fundación del puente como tal se conecta con la superestructura prácticamente a beso, si me permiten decirlo de esa manera, o prácticamente pues a ras. Entonces, este diafragma es un diafragma que tiene una cantidad de refuerzo enorme, que es la que ustedes podrán vislumbrar acá. Espérenme, voy para la que sigue. Este es el diafragma y miren ustedes la cantidad de refuerzo que eso tiene. Observen el empaquetamiento que eso tiene. Aquí lo ven claramente, en doble capa, ¿sí lo ven? Tiene doble capa por acá completamente. Entonces, el precio que uno paga por tener un proyecto descompensado es una factura de la que usted no se puede escapar, con unos aranceles muy altos. La primera gran moraleja de esto es, si tenemos forma de sacarle el quite a un puente contrapesado, sáqueselo, que usted le terminará saliendo eso más barato. ¿Cuánto vale un puente por voladizos sucesivos normalmente? Estoy hablando de precios de 2020, octubre de 2020, porque pasado mañana es octubre. Está costando de 180 metros, debe estar por los lados de los 5,5 millones de pesos por metro cuadrado. Este puente en el año 2010 costó 9,200,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, uno llega y dice, bueno, 9,200,000 y tengo menos área de tablero porque es recortado porque tiene un contrapeso, pero si usted llega y lo multiplica y lo divide por el que debió haber sido la verdadera área de tablero para haberlo hecho compensado, le sigue dando más caro que un puente concebido bien concebido. Entonces, es el peor negocio que pueda haber. Uno no puede ir en contra de la estática elemental. Si eso fuera posible, los grandes puentes del mundo, como los puentes colgantes, el más grande de todos, el Rey de Reyes, que es la Kashikaikyo en Kobe, pues sería descompensado para no tenerse que haber aguantado 4,000 metros para salvar una luz de 2, pero es que la estática está dictada y es una ley de vida que no se puede ir en contra de ella. Entonces, ven ustedes el precio que va teniendo la construcción. Miren, paquetes de 3 barras con una pérdida de altura efectiva, una cantidad de flejes y una cantidad de secciones que van rompiendo con todo lo que es el estándar y la lógica de un puente convencional. ¿Cierto? Seguimos más acá. Vemos los pilotes también tienen un refuerzo muy generoso, empaquetado, son cuantías del orden del 2,5 al 3%. Y aquí yo quiero contarles a ustedes, es que, ¿por qué voy a llegar a la conclusión que voy a llegar? Es porque en un sistema de dado, como el que estábamos viendo acá, devolvámonos a esta diapositiva, a esta presentación, cuando el volcador se acerca adentro, pues obviamente estos pilotes de acá, la luz central está para este lado de acá, para que me entiendan, está en atracción. Cuando usted está a tracción, el concreto no aporta nada. Entonces, toda la fuerza la tiene que asumir el acero. Entonces, por eso es que se tienen cuantías para 2,50 próximas al 3,5%. Entonces, vuelve y aparece el precio alto de haber tenido un puente descompensado. Tenemos los pilotes como tal y tenemos la última parte, que es donde se ve pues el refuerzo de los diafragmas. Yo no voy a entrar pues en detalle como ese. Entonces, comparemos este error que cometimos acá, si se puede llamar error porque pues por fortuna, gracias infinitas, todavía el puente está parado, ¿no? Afortunadamente, y esperemos que así siga. Pero cuando este puente ya sabíamos que tenía un problema, nos dijeron, hay que diseñar otro puente más arriba, más hacia Sogamoso, más subiendo hacia el páramo, más o menos a unos 40 minutos de Pajarito. Pajarito es una población pequeña, que realmente es Boyacá, que queda más o menos a 2 horas y cuarto de 2 horas de Agua Azul, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 de Yopal. Y nos dijeron, hay un puente que se llama Peña de Gallo, que tiene una particularidad
muy bacana, ya lo voy a mostrar acá. Es este puente, más arriba, donde las condiciones geotécnicas son completamente diferentes, completamente diferentes. Miren que aquí no se ven esos lodazales y esos barriales que se ven por allá abajo, aquí se ve una peña, de hecho se llama Peña de Gallo porque eso es una roca pura. Y este proyecto tenía una particularidad, viniendo de Sogamoso por acá, voy bajando hacia el Casanare, la vía era por donde viene mi ratón, esto es un talud negativo, con una pendiente negativa, ustedes lo ven acá, y la vía era realmente por este ladito de por acá, ¿cierto? Vamos a ver si tengo otra foto para mostrarles. Denme un segundo, por favor, la busco. No se ve bien, pero volvamos aquí. Vale. Entonces, ¿qué sucedía? Que esta roca, a pesar de que es una roca sana, tenía unos problemas de deslizamiento muy fuertes y sin exagerar por ahí 1 o 2 veces al año, habían desprendimientos en los que murieron como 5 familias en lapsos de 4 o 5 años, una familia por año. Cayó una piedra y los mataba. El Invías, cansado de joder con demandas y todo, le dijo al consorcio, constrúyame un puente para sacarle el quite a este paso por acá. Coincidencialmente, la luz era muy parecida a la del puente Grillos. El primero que estábamos viendo, el del problema, es el puente Grillos. Y este puente tenía una luz bastante parecida. Este tiene, de hecho, en este momento tiene la misma luz, 180. Pero este tiene un problema adicional que no tiene el otro. La curvatura, es un puente bastante curvo, una luz de 180 metros. Y dijimos, no volvamos a meter las mismas de caminar que metimos en Grillos. Vamos a hacer el puente compensado. Pero ¿qué sucedía con el puente compensado? Vamos a poner el perfil de este puente. Aquí vemos el puente en planta, para que me entiendan. La vía era por aquí, por este huequito, por donde tengo mi ratón. Por aquí pasaban los carros. Y este es el talud negativo. Miren las curvas de nivel, ¿cierto? Estos son los dos apoyos principales del puente que subtienen una luz de 180 metros. Y esta es la cola de compensación de un costado que equilibra el volcador, pero miren que se está montando en la vía, porque por aquí era por donde pasaban los carros. Entonces habían 2 caminos. El primero, cortar el puente, digamos más o menos donde tengo mi ratón y hacerlo contrapesado. Pero yo de entrada le dije a eso, yo a eso no le jalo, si quieren, háganlo ustedes, pues yo no vuelvo a entrar en esa película de terror. Los contratistas también dijeron, no, además no sale muy caro. Entonces, como lo único que le interesa al Invías y a los contratistas es el dinero, pues hicimos la cuenta que salía más económico y a largo plazo mejor, ¿cierto? Y era hacerlo compensado. Pero ¿cómo manejar entonces el tráfico acá? El cuento fue que se nos ocurría que hacer un deprimido, porque el puente pasa por encima, pues era muy complicado porque esto es roca, esto es durísimo. Entonces era más fácil hacer lo que están viendo ustedes en esta diapositiva, y era comerle a esta parte de la ladera para permitir un paso temporal. Entonces lo que hizo el contratista fue exactamente eso, comerle un poquito acá para que este paso se abriera por acá y construir el puente completamente compensado. Viene la pregunta, ¿por qué no haber hecho el puente completamente recto? Porque si ustedes miran la fotografía, pues digamos que si la vía viene por aquí, pues la idea era métase por aquí y venga acá, como recto, ¿cierto? El inconveniente mayor era que estaba cantado para que aquí hubiese un apoyo. Pero miren esta peña que baja acá al río Cusiana y vuelve y sube. Pasar de acá hasta acá eran casi 70, 80 metros de un borde al otro. Había que construir unos puentes temporales, unos teleféricos y unas condiciones de construcción bastante complejas. Complejas desde 2 puntos de vista. Primero, las inclemencias del sitio. Estamos hablando de 4.000 metros de altura. Es un páramo. Ya aquí estamos llegando arriba, donde comienzan a descender para Sogamoso.
Y, hombre, la gente allá a trabajar es muy duro. Ese río Cusiana ahí es tan frío que uno no es capaz de meter los pies. Yo traté un día de meter los pies ahí y no fui capaz. Entonces, la construcción valía un mundo de dinero, la obra temporal, para poder yo ejecutar obra al frente. Además, no se podía garantizar la estabilidad de esto. Entonces dijimos, no, hagámoslo lo más pegado a esto, pero alejándonos del derrumbe. Entonces digamos que por acá, pero el problema es la curvatura. Existe una ley en las estructuras que más o menos versa lo siguiente. El radio de curvatura debe de ser al menos 2 veces la luz a salvar. Si tenemos 180 metros de luz, necesitábamos 360 metros de radio para que nos diera técnicamente viable, porque si no por torsión el puente iba a fallar. Si con todo eso se ve bien marcada la curvatura y el puente por demás es bien bonito, sin duda alguna, es un puente en un hueco del país, pero inmodestamente hablando, yo creo que es de los puentes más bonitos que tiene este país en términos de ingeniería. Y yo digo que es de los puentes que yo más quiero de los que he diseñado porque es un puente bien complejo desde el punto de vista estructural. Entonces se concibió con 360 metros de radio y 180 metros de luz para llegar a la relación de 2:1 entre radio y luz. Y el segundo tema a dirimir era qué tipo de fundación le vamos a hacer a los apoyos principales. Entonces, aquí aparece una película de terror de la que mucha gente es amiga y otra no amiga. Ustedes saben que las películas de terror les gustan a unos, a otros no. Y es, ¿empleamos o no empleamos dados de fundación? Lo que les voy a mostrar es absolutamente cierto. Esto es Lobo Guerrero. Yo zapoteo, pero es obligatorio hacerlo para que me entiendan cuál es la idea que pretendo transmitir y el colofondo del asunto. Lobo Guerrero es una vía que conduce de Buga a Buenaventura en doble calzada en el sector de Cisneros que están ustedes viendo acá. Todo es media ladera. Por aquí, por este frente, fue por donde sacaron a eran diputados los del Valle del Cauca, los que mataron. No recuerdo, no sé si el cargo eran diputados, pero bueno, los señores del Valle del Cauca que asesinaron. Ustedes me están escuchando, que los veo muy silenciosos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, señora, aquí estamos. Entretenidos, ingeniero. Pago bien de Hágame cartero. una bullita para yo saber que todavía hay gente despierta, por favor. Sí, y eran diputados en el Valle del Cauca. Sí, eran diputados. Cuando estaban construyendo esto, los ingenieros de la obra contaron, y el que me lo contó no es mentiroso, que vio pasar una cantidad de gente y pensaron que estaban como en una caminata ecológica. Y con los binoculares decían, no, pues que se les ve muy bien vestidos de corbata. ¿Quiénes eran? Los vieron pasar por ahí, porque se los llevaron de ahí, de Cali, los pasaron por ahí. Eso es por el kilómetro 18 para arriba. Entonces, esta es una vía doble calzada, donde ustedes ven una calzada con túneles y otra paralela. Aquí es donde yo vengo a exponer lo que no debe de ser, en mi opinión. Y cuando yo lo digo a título personal, porque vuelvo y reitero, no pretendo tener la voz de Dios en la boca, ni tener la ley de ingeniería en mis manos, pues yo soy simplemente un humilde aprendiz. Pero si ustedes observan, todos estos puentes tienen esta característica. Miren acá, lo voy a ampliar. Las fundaciones de todos estos puentes son la misma película de terror. Media ladera en roca, con un dado que lo único que hace es servir de diafragma, de elemento de confinamiento, y una serie de zancos, llamémoslo así porque ese es el único término que merecen, con unos diámetros bastante generosos, y por más que usted le ponga eso, por más que usted respete las condiciones sísmicas y le ponga el refuerzo de cortante que quiera, eso no funciona bien. Para información de ustedes, un pilote de 1,80 con flejería en la corona de pulgada cada 8. Pulgada cada 8 es una vergüenza, una vergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos una columna corta que se vuelve muy rígida al momento de atender sismo. Yo siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo muy claro de cuando uno está cargando una lavadora en un trasteo. Cuando uno está subiendo la lavadora al segundo piso de la casa, ¿quién carga más?
¿El que va arriba o el que va abajo con la lavadora? Pues obvio, el que va abajo porque es el que es más rígido. Entonces es el que lleva todo el peso. Entonces, estos elementos cortos que están ustedes viendo ahí trabajan supremamente mal. Y por más que usted tenga SAP 2000, 3000, 4000 o que le ponga el refuerzo que quiera, se sabe que eso bien no va a funcionar. Estos son proyectos medianamente míos, medianamente porque yo llegué a este proyecto cuando esto estaba construido hasta aquí. Entonces yo no podía decirles que cogieran los pilotes y los tiraran a la basura. Yo tenía que amarrarme a lo que era. Pero nunca me gustaron. Y son proyectos de esos que uno sabe que están ahí, que yo he participado en ellos y los quiero y todo, pero no son los que más me gustan. Porque precisamente el problema con los dados es que si yo bajo el dado acá y aún más, de manera que todo esto me quede en contacto con el suelo, pues el problema que le estoy trasladando es a la excavación que tengo que hacer para conformar el dado de media ladera. Miremos otra foto a ver si lo logramos ver mejor. Aquí se ve un poquito mejor. Aquí lo veo mejor. Si yo hubiera bajado este dado a este nivel, pues obviamente tengo que hacer una excavación importante en este sector para poderlo bajar. Y lo mismo aplica acá. Miren que eso se repite en toda, absolutamente en toda, esta línea de puentes que viene y sigue y da la vuelta por aquí y va casi hasta Cisneros. Entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene esa situación en una media ladera en la que tengo que colocar un pilote? Pues recuerden el plano de Grillos. Volvamos a Grillos, señores, volvamos acá. El puente Grillos es este, tiene 180 metros de luz y el dado tiene 18 por 18. Es que 18 por 18 es una cosa importante. ¿De dónde sale ese dato? Ese dato sale de un artículo que tiene el código, que es bastante controvertido por demás, en que la separación entre pilotes la limitan a 3 diámetros. Puede bajarla de los 3 diámetros si usted hace unos estudios, digamos, juiciosos, y puede disminuir un pilote con el otro, pero yo soy un poco reticente a eso. No puedo decir de que yo soy el que impongo las normas, pero yo hago una analogía muy sencilla. Si yo me acabo de comprar un televisor de 70 pulgadas, tengo unos chazos de titanio, que en este caso son los pilotes, y tengo una pared de hormigón, que en este caso es un suelo bien bueno. Y entonces yo voy a coger un chazo y abro un hueco, y me equivoqué. Entonces yo voy a abrir el otro chazo exactamente tangente al que tenía, porque es que el concreto es muy bueno y el chazo es de titanio. Pues todos sabemos que eso no va a funcionar. Te termina por salir, uno le tiene que hacer una distancia de un chazo al otro para que haya un trabajo de fricción. La norma permite saltarse un poco los 3 diámetros, yo no estoy de acuerdo con eso, discrepo y tengo mis razones para hacerlo, máxime que el código europeo habla mínimo de 4 diámetros, o sea que si los europeos, que son tipos que no son brutos, ya han probado mucho los 3 diámetros y no les ha funcionado, pues menos nos va a funcionar a nosotros los 2 diámetros, pero he conocido varios proyectos con 2 diámetros, incluso lo he conocido con pilotes tangentes uno al otro que me da como miedo, sobre todo en vivienda lo he visto mucho. Entonces, si yo tengo un dado de 18 por 18 y me voy a montar en esta película con este perfil de terreno, que miren que esto es vertical, pues ahí me hay dado que me vaya a parar. Entonces, fue la primera vez, porque este es un proyecto que tiene ya 10 años de construido, 9 años. Fue la primera vez en que yo dije, vamos a construir un pozo de fundación. Un pozo es un macrocaisson, es un elemento de gran diámetro. De hecho, el término caisson, que realmente es francés, es la analogía de calzón, no es una cosa nueva. Aquí quiero ser muy claro y muy práctico. Lo primero, los caisson, los macrocaisson, son como, ¿cómo decirlo yo? Como los frijoles. A los que nos encantan los frijoles, como a mí, a Luis Fernando y a otros que seguramente me escuchan, pues dan la vida por los frijoles. Pero hay unos de este grupo que seguramente no toleran los frijoles porque esos granos saben muy maluco. Entonces, en la vida, para los gustos, los colores, ¿no?
Hay empresas con nombre propio, cuyo nombre me reservo por respeto, que satanizan los Keyson de una manera bestial. Está bien que a uno no le gusten los Keyson, está bien que a mí no me guste cierta cosa en la vida, pero satanizarla no me parece prudente. Es como venir a decir que yo no soy un amigo del reggaetón. Para mí eso no es música, eso es divertimento, pero tampoco puedo venir a imponer que el bolero es lo único que es música porque a mí me gusta el bolero. No, me parecería una actitud mezquina mental y bastante egoísta. Si yo no comulgo con el pozo, por lo menos tengo argumentos para aducir por qué no me gusta el pozo, pero es que hay empresas bastante reconocidas del medio que de entrada le dicen a usted un pozo que no, y uno les pregunta por qué, y lo primero que dicen es, es que el pozo, porque es un elemento único, es un gran pilote, eso no tiene redundancia, eso no tiene cómo redistribuir las cargas, además eso no se ha probado. Pues las dos cosas son absolutamente mentira. Primero sí se ha probado porque el puente más grande del mundo, el Akashi-Kaikyo, está fundado, sus apoyos principales que tienen una luz de 2000 metros, o sea, 10 veces esto, en un solo pozo de 80 metros de diámetro y en la zona sísmicamente más activa del planeta que es la bahía de Kobe. Y el puente está intacto. Y es un gran pozo. Y pozos se han hecho toda la vida. Luis Fernando podrá complementarme finalizando la presentación que eso no es falso. Los pozos no es un invento de ahora, los pozos todavía han existido. Entonces, la gente le da miedo lo que no conoce y eso es normal, pero de ahí a satanizarlo. El cuento es que si uno no se arriesga, pues no innova. Entonces yo me metí aquí a hacer un pozo y estos apoyos que van a ver ustedes acá, este es lo primero que hacemos, es la marcación del pozo, ¿cierto? La marcamos y empieza la construcción del pozo como tal. La primera parte del pozo se hace completamente a mano, pero después se vuelve mecánica y usted coge la pajarita o boca que está viendo ahí y la mete. ¿Cuáles son los pecados del pozo? Porque todo tiene su precio en la vida. El primer pecado es que se necesita un suelo donde se pueda hacer un pozo. Yo no puedo hacer un pozo en el Urabá. Yo no puedo hacer un pozo seguramente en Valle del Cauca, en la NMVC, que vamos a, con ayuda del que creamos que es superpoder, que nos dé la mano para el proyecto, no podemos hacer pozos allá por un suelo de esas condiciones. Entonces, si el suelo lo permite y el agua lo permite, el pozo es lo mejor que puede haber. El pecado más grande que tiene el pozo es el entibado. Miren el entibado que estamos viendo acá, no es el entibado de un pilote que normalmente vemos de 10 centímetros con 3/8 cada 20, sino que estamos hablando de una estructura de 25 centímetros que por allá abajo a los 25 metros de profundidad tiene unas presiones de contacto tan grandes que estamos hablando de que necesitamos 3/4 cada 10 del entibado. Entonces hay un precio importante que se paga en el entibado. ¿Por qué las presiones son tan grandes? Porque es que en un elemento que tiene, digamos, 8 metros de diámetro, 9 metros, o lo que quiera que tenga el pozo según las condiciones estructurales de cada puente, el dato más complicado de determinar con precisión es cuál es el empuje que está atacando el entibado como tal. Porque es que si usted coge una estructura circular y le pone un empuje radial y hace un modelo de elemento finito, pues le va a dar que eso está con presión. Claro, porque es un anillo, entonces le da perfecto comprimido y no necesita nada de refuerzo. Pero vaya que un lado le comprima más que el otro, le empuje más que el otro. Entonces, el dato que yo le pregunto a todos los geotecnistas con los que he trabajado es, ¿me hace el favor y me da el empuje sobre el pozo? Cuac, cuac. Es un silencio sepulcral. Nadie me sabe decir eso porque es una abracadabra. ¿Yo qué hago? Yo supongo un cuadrante de 90 grados y a ese cuadrante le pongo empuje, a los otros 3 cuadrantes no les pongo nada. Estoy suponiendo que se está concentrando el empuje todo en un cuadrante de 90 grados, una condición bastante fuerte. Algunos dirán, está exagerando, no debieran ser 40, debieran de ser, pues no 90 grados, debieran de ser 30 grados. Yo le pongo 90 y hago el modelo y obtengo cuántos son los empujes sobre el entibado y de ahí saco mi refuerzo. Ese entibado no aporta a la sección, ese entibado es perdido, o sea, es una plática que se pierde. Pero aquí viene la conclusión macro. He encontrado en más de
15 puentes diseñados con pozos con luces que oscilan entre los 150 y los 210 metros. He hecho una tabla estadística y he encontrado que el pozo, en términos de acero, de cantidad de refuerzo, de excavación y de todo, representa un ahorro de casi el 40% respecto al sistema de dados y pilotes. Sobre todo que el macro caisson o el pozo tiene una ventaja infinita sobre el sistema de pilote y dados, es que no tiene tracciones, lo que sí tiene el otro, lo que les decía. Las patas de atrás de la mesa se levantan y las de adelante se acuestan cuando el momento volcador. Cuando es un pozo, el elemento es tan rígido que no tiene cuándo traccionarse y funciona demasiado bien. Personalmente a mí me encanta, me parece maravilloso. Lo hice con un éxito total en Madre Laura. Madre Laura tiene más de 150 apoyos en todo el proyecto y todos son pozos. Pues el Puente Grande, que es el Moravia, que tiene una luz de 185 metros, tiene unos pozos importantes de 850. Los otros son pozos más modestos, hay unos de 3 metros, hay unos más chiquititos. Pero en general terminaron siendo más baratos. No en vano, sobró plata en Madre Laura para construir Moravia, sobraron el 17.000 millones de 120.000 que teníamos presupuestado, que eso es muy raro en una obra, todo gracias a la fundación. De modo que yo tengo argumentos profesionales y personales para recomendar los pozos y decir de que son una muy buena solución, siempre y cuando el suelo lo permita, ¿cierto? Constructivamente. Sigamos mostrando aquí. Aquí vemos cómo sigue el pozo de acá para abajo, aquí se ve más claro por dónde era la vía, miren la neblina de esto, ¿cierto? Seguimos haciendo el pozo acá. Y ya empezamos a bajar. Ahí se ve claramente las dimensiones macro de lo que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Otra cosa buena que tiene el pozo es el cuento del manejo del agua, ¿cierto? Usted lo puede bombear más fácil que uno pequeñito. Es increíble, pero es más fácil de construir, sin duda alguna, le rinde muchísimo más. Sigamos acá, ahí vemos la boca trabajando. Entonces no es nuestro obrero de combate. Yo soy muy respetuoso de la raza afroamericana, no me gusta el concepto de NTL para nada, lo despotrico de él. Parece que eso debieran de sacarlo del argot popular. La raza morena es una raza que merece mucho valor y son unos muy buenos trabajadores, de modo que no aplico el NTL, yo pongo aquí excavación mecánica, me parece más fácil de hacer. Seguimos acá. Y aquí ya vemos cómo, miren, la columna se circunscribe dentro del pozo como tal. Aquí viene una tapa y empieza a salir la columna, o sea que empieza a ser muy limpio. No tenemos ese cuento del dado con los pilotes que veíamos en la otra presentación de Lobo Guerrero. Entonces tenemos un sistema que sin duda alguna es muchísimo más limpio. Y miren también la densidad de refuerzo de esta columna respecto al esquema de la otra, pues es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque el puente es completamente compensado. Seguimos acá y aquí vemos el puente ya terminado prácticamente. Miren que acá esto prácticamente no se ve. Voy a ampliarlo para que lo observen. Y este es mi pozo. Miren que eso prácticamente no se ve. Entonces no tengo los zancos asomados, no tengo nada. No tengo ese problema por ningún lado. Entonces queda muy limpia la estructura y me ahorro todo lo que tenga que ver con el cuento aquel de los dados. Vuelvo y reitero, señores, aquí se ve el otro costado. Ustedes van a encontrar en el gremio un 50% de la gente que les va a hablar pestes de este sistema, van a satanizar los pozos, con argumentos que seguramente resultarán más convincentes y contundentes que los míos. Cada quien habla como le va en el baile, ¿no? Ustedes saben que para los gustos los colores. A mí me parece que los pozos son una maravilla, definitivamente. Dependiendo, vuelvo y reitero, del suelo. Aquí se ve en todo su esplendor la curvatura del puente. El puente es bien bonito. Es que viene la estructura, hay que aprenderla a ver con el ojo que corresponde. Este es un puente muy curvo, con una curvatura muy marcada, en un hueco lamentablemente de Colombia, pero es un puente que le falta todavía un poco de, digamos, de reconocimiento, porque realmente el puente es bien bonito, es un puente bastante complejo, con una curvatura. Personalmente no he vuelto a ver uno en Colombia con los colegas que tenga esa luz y ese radio, porque es un puente bastante complejo. Listo. Entonces, de ahí queda
ese y nos vamos a mirar otros pozos para que los veamos más claramente, ¿cierto? Este es el mismo pozo. Miren que no se ve una cantidad vulgar de refuerzo, ¿no? Este es el pozo del viaducto Moravia, el que queda aquí en el río Medellín, que por cierto fue un puente subestimado en su momento. Cuando el puente se concibió, la historia muy rápida la recuerdo, algunos la deben de conocer, sobraron 17.000 millones de pesos en Madre Laura, fuimos a la Secretaría de Infraestructura y dijimos, tenemos una noticia buena, otra mala. La mala es que nos hacen falta 5.000 millones. El secretario dijo, yo sabía que les iba a hacer falta plata como a todos los contratistas. Dijeron, sí, pero lo sumamos a 17.200 que nos sobraron para construir el viaducto Moravia. Es la primera vez que yo veo que en un minuto nos dan 5.000 millones de pesos. Y arrancamos la construcción del proyecto en cuestión de 2 días. Ya lo teníamos diseñado, teníamos eso bajo cuerda a riesgo. Y es un puente de 185 metros de luz, no tan curvo como el que acabamos de ver, pero también un poco significativo, y tiene un pozo bastante parecido al de la transversal del Cusiana. Es el pozo que están viendo acá. Me voy a ir por aquí para verlo más claro. Y aquí se ve como el historial, ¿cierto? Tenemos marcado y empezamos a hacer la excavación por etapas. Se ve que es un shotcrete, ¿cierto? Es un concreto lanzado con unas partes, aquí no es una malla, es refuerzo, aquí es media, pero él va bajando y va subiendo, va incrementándose la profundidad de excavación, mírenlo ahí. Se va haciendo completamente con una máquina sin problema alguno y es demasiado rápido, es demasiado rápido. Aquí tenemos el río Medellín al lado, o sea que el agua es bastante generosa. Y acá había una condición bien particular. Este proyecto tiene una historia muy particular, es que la primera vez que hicimos un hueco en Madre Laura, explotó y salió candela, porque todo el sistema de hidrocarburos que hay de almacenamiento por ahí, los tanques de combustible todos, en su momento tuvieron filtraciones y todo ese suelo está saturado de hidrocarburos, entonces estaba prohibido el uso de explosivos y hasta una chispa como complicado, ¿no? Entonces eso cada rato se prendían a huecos como si fueran unos sopletes, no era para nada fácil la construcción allá. Aquí vemos el pozo como tal y es bastante limpio el asunto. Permítame, cierro por acá. Y volvemos aquí a la parte de los planos. En un segundito. Bueno, cuando miramos este puente Peñagallo, aquí volvemos al puente Curvo Bonito, vemos las cosas, hay que aclarar una cuestión constructiva interesante. Miren el diámetro del pozo, 9 metros, y las paredes son 2,15, ¿cierto? Y es el cuento de la tapa, ¿cierto? ¿Cómo fundir la tapa? Pues la tapa se funde con una formaleta que es perdida. Estos elementicos rectangulares son unos elementicos de acero que se iban a colocar, pero después se colocaron de hormigón perdidos para conformar la tapa, que no es una tapa cualquiera, son 2 metros. También hay una cosa que ha sido una pelea que todos los que me están escuchando dirán, es la más berraca de todas, es ¿cuál es la distancia que debe de quedar de este punto hacia afuera para garantizar que realmente hay un suelo de confinamiento en el pozo? Se habla de n número de diámetros, de x número de diámetros, pero eso aplica para elementos de 1,50, de 1,80, pero cuando estamos hablando de 9 metros, si vienen y me dicen que tengo que dejar aquí 4 o 5 diámetros, pues estamos hablando de 36 metros, o sea que este pozo debe haber quedado por aquí. Entonces, realmente hacerle entender a un interventor de que hay normativas que están concebidas para elementos prototipo, sobre todo los mínimos, las cuantías mínimas, por ejemplo, son los problemas más desagradables de este oficio de ingeniería estructural cuando un interventor te dice, aplíquele cuantía mínima a una viga cajón que tiene 8x8, pues eso te da una cantidad de acero enorme, pues ahí no aplican los mínimos, con el mismo concepto de una viga de 30x30. Entonces, no fue posible definitivamente que el interventor nos aprobara esta distancia, que estamos hablando de que de acá a acá hay como 5 metros, ¿cierto?
Para condonarnos eso, nos hizo estabilizar toda esta ladera con unos sistemas tipo soil nail, unos tipos de anclajes ahí colocados, que para mí no se necesitaban, porque esto es una roca sana, es una buena roca, pero yo no soy geotecnista, no me puedo tomar atributos que no me corresponden. Y obviamente esto fue tensado. Aquí tenemos nuevamente el mismo problema de grillos, de que no tenemos columna como tal, sino que tenemos unos diafragmas que se conectan. Este sí es una columna como tal. Una cosa que les dejo para que no lo olviden es que los puentes por voladizos no son elementos, no son puentes bonitos para las ciudades, no, para nada. A mí Moravia me parece un puente muy útil, que tiene un tráfico enorme, de hecho ya está saturado, debe haber tenido otro carril más, porque es el puente de más uso en toda la ciudad, hay tanto los camiones que van para la costa y que vienen de la costa, pues por ahí no vienen, son los que van para la costa, perdón, la costa atlántica. Pero no es un puente bonito, las cosas sean dichas. Yo no quería hacer un viaducto como el de Moravia, yo quería hacer un sistema estradosado, otro tipo de puente, pero no me pareció bueno desde ningún punto de vista, porque es feo, es feo. De hecho, hay un puente que me parece de los más feos en el país y ojalá no me esté escuchando un autor de ese puente o un hijo de ese ingeniero, es el puente que hay en la 15 de Bogotá con la calle 100. Hay un puente por voladizos, que eso parece un Power Ranger con un mundo de cosas por los lados, como unas lámparas y una serie de cosas asquerosas de feas. Es un puente que le falta estética, sin duda alguna. Entonces, los puentes por voladizos no son para las ciudades, eso es una claridad, debería de ser otro tipo de puente. Uno nunca vio un puente de estos en Europa ni abate, ¿cierto? Pues en una ciudad. Pero para los huecos de las vías nuestras hizo una berraquera, pues no en vano se han construido más de 500 o 600 en los últimos 10 años. Los estribos son elementos modestos, pilotes de 1,50, porque aquí no tenemos los problemas de tracción, de modo que estamos hablando de una estática completamente elemental. Y esa es la moraleja. Entonces, yo lo que quería decirles a ustedes es lo siguiente. Lo primero, si estamos enfrentados a un puente y vamos a mirar la fundación, pensemos bien antes del sistema de dados con pilotes que nos obliga a tener elementos tipo zancos o dados muy grandes, excavaciones muy fuertes o elementos altos, que no es lo ideal. En el puente de El Chivo, llegando al túnel de Oriente en el que yo participé activamente en ese proyecto, trabajé 4 años. Darío Farías ya está retirado por demás. Luis Fernando, Darío ya pasó a mejor vida en términos de descanso, vive en una finquita y se retiró y le dejó la oficina a la hija. Hablé con él en estos días y me contó detalles de su nueva vida. Está muy tranquilo. Concibió el puente El Chivo con un dado y unos pilotes así altos, y a mí eso nunca me gustó. Yo le decía a Darío, no, pero Darío es de los que sataniza precisamente los pozos. Yo creo que se hubiera hecho un pozo muy fácil, y si llegase a salir la doble calzada de este proyecto del túnel de Oriente, pues la idea es que se tienen que hacer pozos porque esos dados no funcionan. Entonces, lo primero es, manejen con prudencia, sean objetivos cuando conciban los dados y eso, sobre todo por las tracciones que se presentan en los pilotes. Segundo, por el coste, o sea, en un puente normalmente la fundación, en un puente voladizo, la fundación representa entre el 35 y el 40% del valor del proyecto. Si la sacamos del estadio con la fundación, ya ganamos plata. Cuando yo era muchacho, estamos hablando para finales de los 80, principios de los 90, profesionalmente hablando, tenía un jefe que era muy cercano a un señor que yo ya no sé si retiró, se llama Fran de Grey, era un tipo muy reputado en términos geotécnicos en la ciudad, y su socio era el doctor Ochoa. Y Fran decía una cosa que es muy cierta. Fran decía, si usted quiere hacer un ahorro en ingeniería, no busque el ahorro en F', ni busque el ahorro en una barra, ni busque el ahorro en que la viga tenga 40 centímetros más o 40 centímetros menos. El ahorro de la ingeniería toda la vida estará en la geotecnia. Si usted se equivoca en geotecnia, pierde plata, y si la saca del estadio con geotecnia, gana toda la plata del mundo. Entonces, el oficio que ustedes ejercen como especialistas en geotecnia, yo diría que es de las responsabilidades, si no la mayor, una de las mayores en este oficio, desde el punto de vista económico y técnico. Entonces, por eso es que yo hago tanto énfasis en que los pozos debieran de ser una evaluación paralela. Recuerdo en Ruta del Sol tramo 1, donde me conocí con Luis Fernando de principios del 2011, 2012, creo que nos conocimos por esa época, donde alcancé a diseñar como 7 u 8 puentes. Todos los hice con pozos y los hice con dados.
y algunos los hicieron con pozos y les fue muy bien. Solamente que habían frentes que manejaban amigos de pozos y otros que manejaban amigos de dados, pero yo hubiese querido que todos hubieran sido con pozos. Y lo segundo es, siempre traten de respetar la estática, o sea, no se casen nunca con un puente descompensado, que eso más temprano que tarde les pasa factura el proyecto. Es básicamente eso, me dijeron que era una horita, yo no los alargo mucho. Si hay alguna pregunta desde que la pueda atender, si todavía hay gente en la línea, los escucho. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente. Me quedó una duda, una curiosidad, y es en los puentes con el dado, la columna que le sale es cuadrada. Lo que pasa es que tiene que ser un diafragma, o sea, este que estás viendo acá, vamos a mirarlo por aquí a ver si es este. Sí, míralo acá, aquí se ve esto en planta, ¿cierto? Y esto entra aquí, aquí son las dovelas, estos son los diafragmas, entonces, estos terminan trabajando como diafragmas y estas otras paredes son como los tabiques del puente que longitudinalmente sigue para allá. Las dos paredes, digamos, verticales son los diafragmas y las dos paredes longitudinales no son otra cosa que la colinealidad con los tabiques del puente. Por eso es que se ve como una columna, pero realmente eso no es una columna, eso es un diafragma. Tiene forma de columna, pero no es una columna. Ah, correcto, ingeniero, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Si de pronto alguien está interesado en hacer preguntas al ingeniero Juan Mauricio y si de pronto hay varios, por favor, entonces vamos levantando la manito en la charla para saber entonces cómo asignar el orden. Muchas gracias. Ingeniero Oscar Miguel, adelante. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? La pregunta tiene que ver, y sobre todo pues porque me ha tocado pues como estar de los dos lados de la interacción geotecnia-estructuras. Entonces yo he visto, por ejemplo, pues que muchas veces en el modelo estructural los parámetros geotécnicos, pues como resortes y ese tipo de cosas que se involucran en la cimentación, pues muchas veces el estructural o en tu caso pues vos se asumen antes de tener una información pues más directa. Vos, Sí. desde tu experiencia, o sea, ¿cuál es el impacto real cuando uno ya viene y trae las condiciones específicas del sitio, de los ensayos que tuvo, pues de la especificidad del proyecto? ¿Eso impacta en términos de la estructura o no tanto? Mira, seguramente voy a sonar muy simplista y si bien yo he sido siempre defensor de la facilidad en la ingeniería viene de ingenio y debe ser un oficio que ejerzamos todos con simplismo, pero con precisión. No quiero rayar en lo simplista tampoco, pero mi respuesta es contundente. Que vos a mí me digas que el K varía entre 0 y 3.000 toneladas por metro cúbico, me perdonan los jóvenes las unidades, pero es que a mí el señor Pascal en un metro cuadrado no me cuadra y el señor Newton en un metro cuadrado, acostado en un metro cuadrado no me cuadra. Yo soy tonelada de kilo. Cuando me decís 3.000 toneladas por metro cúbico, yo lo pongo como lineal triangular, y yo supuse en lugar de 3.000 de 0 a 5.000, el cambio no es nunca ni siquiera un 10% en lo que significa la cuantía de refuerzo o la flexibilidad del modelo, para nada. O sea, me atrevería a decir que el coco, el meollo de todo está en qué tramo vas a considerar desconfinado. Entonces, yo personalmente, ¿qué hago? Lo hago contigo como coordinador, contigo como empresa y con todos mis contratantes. Yo siempre presupongo que los dos primeros diámetros no tienen absolutamente nada de resorte, porque eso es una rigidez que se pierde durante la excavación si es manual. Entonces, que es la mayoría de los casos. Entonces, estamos hablando de que 3, 4 metros no tienen nada de resorte, y de ahí arranco de 0 a un valor, dependiendo pues también del tipo de suelo, si es un MH o lo que sea. Pero en general, trabajo con una fórmula que ha funcionado bastante bien, que es una función, es una relación con la profundidad. En este momento pues no la tengo a mano para responder, pero las puedo compartir. Y me da siempre que yo hago mi cálculo, luego me llegan los resortes y vuelvo y alimento mi modelo y eso me cambia el periodo de 1.4 a 1.5 o a 1.3.
y me cambiará el refuerzo de 40 barra número 10 a 42 a 38. Eso es insignificante. Entonces la respuesta es, poco incide siempre y cuando hayas trabajado un tramo desconfinado, porque si vos arrancás con un K de 3.000 toneladas, como si fuera el NEIS de la iguana desde la corona hasta abajo, y después te encontrás que es un limo, pues eso sí es otro cantar, ¿cierto? Eso es otro cantar. Pero en general en nuestros suelos tropicales, ese valor no tendría por qué tener una incidencia muy alta, sugiriéndose siempre que el diseñador tenga una precaución de desconfinar siquiera 2 o 3 diámetros, o sea, 3, 4 metros más o menos. Que de ahí es de donde viene la fórmula, tampoco que es muy clara en la norma de cuánto se debe confinar con flejes de confinamiento un pilote en su corona. Eso no está normatizado. Yo le pongo normalmente 3 diámetros. O sea, si es un pilote de 1,50, le pongo 4,50, 5 metros confinados. Es precisamente suponiendo que ahí se va a formar una rótula y que ahí se va a desconfinar. Entonces, la respuesta precisa es, he encontrado que eso no tiene mucha incidencia siempre y cuando se manejen unos valores fundados en la experiencia, que no sean tan díscolos, pues, que no sean tan locos. Muy bien, ahora la pregunta o la inquietud del ingeniero Álvaro. Buenas tardes, doctor Mauricio. Habla Álvaro Te regalo el Ramírez. doctor. Bueno, Mauricio. Suena mejor. Oíste, no, pues ya parcialmente resolviste con lo que estabas diciendo. Cuando estás en media ladera, la cuestión de la simetría de los resortes y digamos de las paredes que no tienen suficiente o no conforman una suficiente, digamos, fuerza pasiva o de resistencia pasiva, ¿sí? Y que tiene que tener unas deformaciones altas y que tiene que tener una serie de condiciones para que se den esas digamos, que se desarrollen esas fuerzas, ¿sí? No alteran mucho la parte del comportamiento sísmico de los modos de vibración y de, digamos, de un montón de cosas. Son un desastre. Yo ya sé para dónde vas y tengo la respuesta precisa. ¿Sabes qué es lo más triste, Álvaro? Mira, que yo no le puedo decir a un contratista que este pilote de acá atrás, por tener mayor rigidez, pues tiene más cortante que esto. Si vos haces el análisis dinámico, te va a dar que la cuantía de este pilote te va a marcar el 3,5%. Estoy mostrando, ¿estás viendo mi ratón? ¿No estás viendo mi ratón? Sí, sí. Una flechita. Y este te va a dar el 1,4, porque pues obviamente este es más flexible, este es más rígido. Correcto. Pero yo no le puedo decir al contratista que este tiene 3 y este tiene el 1 porque la ley de Murphy aplica, se equivoca. Y no crees que es un chiste, es verdad. No, me ha pasado le pone el 3 veces. a este y el 1 a este. Sí, 100%, Entonces, 100% seguro. Eso es así. Entonces, mira, terminamos por castigar todos los pilotes con el valor lamentablemente más crítico. Entonces, redundas en un extracosto horrible. Es que uno no dimensiona lo que representa una barra de más y una barra de menos. O sea, una no importa, pero cuando vos estás diciendo que estás castigando 8 pilotes con una cuantía del 3% y el promedio entre todos está en un 1,5, entonces estás doblando la cuantía y estás colocando más flejes y en toda una longitud, pues estás hablando de 150, 200 millones de pesos fácilmente en unos refuerzos de pilotes que, si los querés ver de otra manera, pues es la cuota inicial de una casa o una camioneta muy bacana, si lo querés mirar por esa manera, ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, eso es un desastre porque empezás a encontrar un comportamiento sísmico completamente anómalo, completamente poco uniforme, un desbarate, el berraco, son un desastre, esto no funciona bien. En cambio el pozo, pues el pozo tiene una ventaja muy grande, es que vos lo concebís como un elemento unitario y en un elemento es más fácil cuadrar toda la cosa. Lo que sí aplica es una pregunta que ojalá a alguien se le haya ocurrido, y si no se la hago yo a ustedes. ¿Cómo modelar el pozo? ¿Como un elemento frame, o sea, como un elemento barra, o como un elemento sólido shot? Pues lo ideal sería lo segundo, porque es un elemento que tiene unas condiciones de frontera tan grandes que pretender uniformizarla en una barrita pues es más complicado. Digamos que para prediseñar como tal, puede que la barra te sirva, pero cuando estás hablando del pozo, para diseñar como tal el pozo, tenés que hacer un modelo de elemento finito para el pozo como tal, para encontrar esta pared como te da con respecto a la otra. Entonces, de acuerdo con lo que tú me dices, sí, eso es un despelote y terminas castigando todos con el mismo valor y terminan dando un comportamiento completamente poco uniforme, es un desastre, es un desastre.
total. Correcto. Y esa transferencia del pozo hacia el diafragma, o sea, tiene una, digamos, alguna transferencia especial como... Sí, es un diseño de puntal tirante, que es el diseño, digamos, más clásico de toda la vida, el más conservador, pero el más clásico, y empieza a tener un refuerzo generoso. Normalmente es una pared que tiene doble capa o triple capa. La transición se hace en 2 metros, en una tapa importante del pozo. Ahora te mostraba el planito del pozo, yo creo que todavía debe estar por acá abiertico. Espérate a ver si lo logro ver. Yo creo que ya. En términos reales, pues uno diría, pues debería ser como una especie de cono hacia arriba para que Sí, funcionara como la transferencia del peso, como algunos le hacen como unos fuerza. chaflanes acá, algunos le hacen como unos chaflanes acá. Yo no los hago por dificultad constructiva, prefiero gastarme la plata en este espesor que son 2 metros, pero míralo acá, ¿cierto? Tengo una tapa. Aunque realmente, si vos ves, las paredes de esta columna son colineales con las paredes del pozo. En teoría no se necesitaría diafragma, lo que pasa es que yo lo pongo para darle una mejor transferencia y de verdad pues evito pues que no se prescinda de él, se tiene que colocar por obligación, pero es un gran diafragma el que se coloca con un refuerzo importante, pero con todo y eso, el refuerzo de todo este elemento y la tapa termina valiendo el 60%, con un 40% de ahorro, de lo que vale el sistema dado más pilotes. Ok, ¿y el pozo es vacío o se rellena con tierra? No, el pozo es vacío. El pozo que hay de culebras, pues, para ahí no va a entrar ya ninguna culebra, que quedó adentro quedó. Pero el pozo es vacío, completamente vacío. Ok, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Bien, ahora la pregunta del ingeniero Rafael Zafra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hola. Ingeniero, primero muchas gracias por la conferencia, por aportarnos de su experiencia y su conocimiento. Una inquietud, 2 inquietudes. La primera, con el pozo, pues es cambiar el sistema de cimentación de unas bielas a un elemento único. Y la pregunta es, ¿cómo les ha ido con las deformaciones arriba en la pila con este sistema? Y la segunda, ingeniero, con el sistema de un puente contrapesado, ¿hay forma, por ejemplo, de construirlo contrapesado y después soltarlo cuando ya la estructura trabaja como un pórtico, como un marco? Vale. La primera, las deformaciones han sido absolutamente controladas con el sistema de pozo. De hecho, la rigidez lateral que tiene el pozo hace que las presiones de contacto que tiene el pilote sobre el suelo laterales sean muchísimo más bajas porque tienen mayor área de contacto. Hay una cosa que solamente los geotecnistas hacen y los estructurales poco hacemos, y es que cuando concebimos un pilote, estrictamente hablando, uno no debiera de colocar una batería de resortes en un elemento frame que emulan el suelo y diseñar con eso. Yo creo que el diseño más papista y más correcto debiera de ser: encuentre la fuerza en cada resorte y compárela con la capacidad que tiene ese suelo en ese punto. Y si eso ya plastificó, quite el resorte, ¿cierto? Porque obviamente el resorte no va a funcionar si ya se plastificó el suelo en esa zona. Eso no lo hace nadie prácticamente. Eso se denomina una curva Pellet. Digamos que yo lo he hecho más como por cuestión académica que por cualquier otra cosa. Pero estamos hablando de un pilote que tiene un 50 de diámetro con una fuerza lateral de 1000 toneladas, entonces comprime el suelo con una fuerza enorme. Pero cuando vos tenés un pozo que tiene una superficie pi por D, siendo de 9 metros, estamos hablando de 27 metros, pues hombre, estamos hablando de unas capacidades de disipación lateral de contacto enormes. Entonces, mi experiencia certificada por demás por topografía es que los desplazamientos laterales son incluso muchísimo mejores en un pozo que en un sistema de dado, porque de alguna manera el dado rota, ¿cierto? El dado rota porque ese suelo por debajo del dado no confina, entonces él tiende a rotar como un mecanismo, lo que no sucede tanto con el pozo porque él se vuelve un elemento empotrado, siempre y cuando tenga la longitud de empotramiento que aplica, ¿no? Porque es que hay otros que piensan que porque el pozo tiene 9 metros, entonces va a anclar a los 2 metros. No, tampoco. Eso no va a ser así tampoco tan fácil. Entonces, la primera respuesta nos ha ido mejor con las deformaciones. Y la segunda era, ¿cuál es que era la segunda? Disculpame, se me voló.
Ingeniero, que el sistema de contrapeso, por ejemplo, hay sitios donde realmente hay que... Sí, el del contrapeso. La pregunta era si se puede, dadas las deficiencias del sistema por su experiencia, construir donde no se pueda, por ejemplo, compensar el voladizo de la luz central y soltarlo después. Esa es la pregunta mía. Si habrá de hecho, hace poco me tocó hacer uno exactamente igual. Era obligado el contrapeso por una cuestión de tránsito y lo diseñé para que se soltara y funcionara. Lo que pasa es que ahí vuelve y aparece una cosa, es que estás trasladando el precio al apoyo principal, porque el apoyo principal es el que te está tomando toda la estática del proyecto. Entonces, para que tengan un orden de magnitud, el momento negativo que tiene el tablero es el mismo momento negativo que tiene que aguantar la fundación, porque es un solo punto, no hay redundancia, no hay equilibrio de ahí para atrás. Entonces, si vos le estás colocando 50 cables para compensar la tracción al tablero, esa misma cantidad de cables la tienes que volver a acero convencional y ponerla en la fundación, porque es un momento que se vuelve el equilibrio estático. Entonces, sí se puede, pero a un precio económico enorme, pero sí se puede, y yo lo he hecho. Solamente que si tú eres diseñador, porque por la forma como te expresas, creo que tienes tu vena de diseñador, o seguramente eres diseñador, es bueno que le digas esto a tu cliente, vea, tome conciencia que esto le va a valer un billete gordo y no vaya a endilgarme eso a mí, porque lamentablemente siempre termino siendo el satán, ¿cierto? O sea, uno es el que arrastra el problema al final y todos lo endilgan a uno. Entonces, sí se puede, pero a un precio enorme económicamente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Agradecemos al ingeniero Rafael Zafra su pregunta y invitamos al ingeniero Gonzalo para que realice la suya. No, yo quiero comentar lo siguiente. Estoy de acuerdo y me gusta mucho también lo de los pozos, porque debido a su inercia y en su interacción con el suelo que lo rodea, él trabaja como bloque rígido. O sea que al hacer el análisis con las curvas PY, estos pozos, para que trabajen como bloque rígido, no llegan ni siquiera al primer punto el primer punto que intersecta la curva PY con el eje, o sea, el primer punto de pivoteo, que eso equivale a la mitad de la longitud elástica en su interacción suelo-estructura. Entonces estos pozos, como no superan esa longitud, o el 50% de la longitud elástica, no tienen deformaciones en su longitud o no oscilan como una culebra, que es lo que ocurre con los pilotes convencionales o los Caisson, sino que ya el pozo, por su gran inercia, empieza a trabajar como un bloque rígido. Es muy conveniente al hacer el primer, digamos, anillo del bloque rígido, generarle en superficie un brocal, como si fuera un pan de queso adicional, para darle mucho más inercia a ese nivel. Cuando la longitud es muy grande, es muy conveniente también introducir unos tabiques intermedios, no dejar totalmente vacío todo el pozo en toda su altura, sino irnos como hace la naturaleza con la guadua, con la caña, con el bambú, que cada 2, 3 diámetros o la dimensión menor genera su cañuto, la guadua. Eso estabiliza mucho más el comportamiento del bloque. En la utilización del K hay que ser muy delicados, porque es que el valor de un K, yéndonos a la ecuación, es la presión sobre el terreno dividido por la deformación inducida. Entonces, debido a la deformación que nos hace, ya sea un Caisson o que nos va a hacer un pozo, entonces esa presión es muy diferente en profundidad, la presión lateral que induce
y la deformación por consiguiente también varía. Entonces muchas veces por el comportamiento es esa deformación de ese caisson o de ese pozo disminuye en profundidad hasta llegar a los puntos de pivoteo donde ahí la deformación es cero. Entonces, ante ese caso puede ser, diga usted a la mitad de la longitud elástica, que es un punto de pivoteo para los pilotes convencionales, como la deformación es cero, el desplazamiento es cero, entonces ese K a esa profundidad vale cero matemáticamente. Y no, como siempre no lo entregan, que va variando en profundidad, en superficie de 0 a 3.000 toneladas, diga usted, a 8 a 10 metros, de ahí cambia de material, entonces otro K. No, ahí estamos muy equivocados en los manejos de esos K y en dar esos K. Usted sí, el K que uno dé debe ir en función de las deformaciones previstas, pero en el diseño usted debe ir haciendo el ajuste, agarrar y ir modificando de acuerdo a las condiciones de presión que el pozo o que el caisson induce lateralmente sobre el suelo y a la deformación que usted saca de los diagramas PY. Entonces usted puede ir en profundidad modificando el verdadero K que se está correlacionando entre su acción, entre la interacción de ese pozo o de ese caisson con el suelo que lo rodea. No, el K no es una constante. El K es presión sobre desplazamiento, y el desplazamiento de un pozo o de un caisson en profundidad ante cortante, ante cargas laterales, varía en profundidad. Eso quería pues comentar acerca de estos diseños de cimentaciones de puentes o también puede ser de edificios, porque estos pozos también son muy buenos para edificios. No, ese era mi comentario. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable, muy al lugar. Bien, el ingeniero Carlos Ubieta. Buenas tardes, no, digamos que quiero felicitarlo por la profundidad y abrirnos los ojos respecto a cómo se analizan este tipo de proyectos. Digamos que escuchándolo inmediatamente me recordó cuando estaba yo en la universidad viendo, en la maestría de geotecnia, viendo estos temas y nos pusieron a leer las lecturas de Terzaghi. Y ahí la segunda, que es muy especial, de Casagrande, donde él dice el análisis del riesgo que se corren en las ingenierías y básicamente da 8 casos de complejidades. Estamos hablando del año 64, donde uno puede hacer un paralelo de esta situación que ustedes que presentó hoy bastante bien, y encuentra que la ingeniería, digamos que aunque el computador nos ha facilitado ciertas cosas, siempre debemos volver al análisis básico, donde es pensar el problema antes de plantear una solución. Y creo que usted ha hecho una exposición magistral en ese sentido, y quiero agradecérselo porque digamos que muchos de los participantes en estas charlas, digamos que están algunos empezando la ingeniería y otros un poco más avanzados, y nos hacen ver que debemos volver siempre al principio. Piense antes de actuar, y realmente le tengo que agradecer al abrirnos los ojos de estas soluciones de ingeniería que se están planteando. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, hombre, y se me vienen a la mente una serie de frases que he aprendido en el transcurso de los 32 años de ejercicio. Y fue una que le aprendí hace muchos años a un ingeniero que fuera uno de mis mejores profesores. Si alguno es de la Universidad Nacional y tiene mi edad, recordará a Carlos González. Carlos decía: nunca te metas a calcular algo de lo que no tengas orden de magnitud de cuánto te va a dar. Eso es religión para mí. Yo creo que uno debe tener un orden de idea de lo que le va a dar la cosa. La segunda frase se la escuché a alguien decir, y también es muy bacana, que versa que
todo lo tenemos muy claro hasta que nos sentamos a hacerlo, ¿cierto? Eso nos pasa a diario. Yo lo tengo todo muy claro. Y uno se pone a hacerlo y es cuando se da cuenta que tiene 50.000 dudas. Y la tercera es, no hay nada que nos parezca más fácil que lo que vemos hacer a los demás. Todo lo que hacen los demás es muy fácil, ¿cierto? Volar un avión, hacer cirugías, ser presidente. De modo que estoy completamente de acuerdo contigo. Antes de uno prender SAP 2000, tiene que prender un poquito la cabeza y prender el criterio. Y eso es una cosa que le digo a la gente que me está escuchando que es joven. Siendo la juventud un don divino, bendita juventud, es el don más preciado de la humanidad, es la juventud, cuando viene acompañada de salud, sobre todo, que se va perdiendo con los años. Pero la juventud tiene un problema, es que la juventud es muy necia. Yo fui muchacho, y recuerdo mis épocas de juventud, y uno de muchacho hace mucha locura. Antes de prender el computador, que los ingenieros de hoy en día lamentablemente tienden a creer que ser ingeniero es ser piloto de un programa de computador, llámese cualquiera que sea el software de geotecnia o de ingeniería estructural o hidráulica, el como se quiera llamar. Y eso no pasa de ser una calculadora para acá la quinta cifra decimal. De modo que coincido contigo en la apreciación que dices de que debemos de tener por encima de cualquier cosa algo de sensibilidad de para dónde vamos y de dónde venimos y cuánto nos va a dar. Y si tenemos una juventud que no nos lo permite, pues buscarnos un sobaco, un árbol, una sombra profesional que nos diga, ve, dame una orientación, cómo debe ser esto, para poder arrancar, porque no pasa de ser un modelo tridimensional en un programa de computador que le entras basura y te saca basura. Entonces coincido completamente contigo, una muy buena acotación por demás. Muchas gracias. Bueno, primero quería dar las gracias a Juan Mauricio. Y segundo, dar las gracias a las 29 personas que atendieron esta solicitud, que son fuera de nuestra han hecho. Quiero traer, pues porque Juan Mauricio me nombra varias veces, y voy a traer un ejemplo de la importancia de los análisis que han discutido entre las preguntas y lo que él ha dicho respecto a los pozos. Yo no descalifico, y Juan Mauricio lo sabe, yo no descalifico los pilotes. Es decir, no en todas partes un pozo puede ser lo adecuado, y no en todas partes unos pilotes son lo adecuado. Creo que cada condición tiene su afán. Voy a traer una cosa que es para que vean que no todo pozo puede ser una solución, o por lo menos no lo fue. Entonces yo fui perito para el Tribunal de Arbitramiento de la caída del puente de Chirajara, y evidentemente pues lo primero que hice fue leer los informes previos que tenían los estudios y diseños. Teníamos un excelente estudio de geología. Y cuando digo un excelente estudio de geología es que el geólogo, que en ese a todo señor, todo honor, es Gabriel París, con el que tengo una relación de hace muchísimos años y de alguna manera respeto, porque es una persona que hace una geología crítica, y yo pues a mi grupo de geología intento que piensen que son geólogos para ingeniería. Y Gabriel, llevando la coordinación de esa geología, coloca una zona en la cual hay una gran problemática de una roca que tiene un toppling importante. Y bueno, ese elemento de alguna manera dice en alguno de sus párrafos, por favor póngale cuidado a esto en el estudio de fundaciones. Y evidentemente eso no es tan sencillo de hacerlo en geotecnia, es decir, evalúe un toppling en esas condiciones de esa roca tan compleja que es de la vía Bogotá-Villavicencio. Y evidentemente, pues, cuando uno se pone a mirar y ve el estudio de la cimentación, ve que la cimentación tiene, que todos nos olvidamos y empezaron unas discusiones tan simples o tan profundas como las que hemos hecho en este momento. Pero alguien se olvidó de la recomendación del ingeniero Gabriel París. Por favor, pónganle cuidado a este toppling, que es un toppling con cierta curvatura extraña en las últimas partes. Y cuando menciono eso, les estoy diciendo que uno de los elementos que tiene más discusión es evidentemente de
de quién fue el problema, si fue un elemento estructural o no, pero yo les traigo a colación de que en el diseño de la cimentación no se tuvo en cuenta el aspecto geológico, es decir, hicieron todas las disertaciones habidas y por haber, pusieron los K habidos y por haber, pero se olvidaban del pequeño problemita de un toppling pseudo vertical con inclinación de cabeza. Y eso evidentemente, cuando se pone a mirar, finalmente eran pozos que tenían, ojo, anclajes, o sea, dentro de los pozos habían anclajes. Y evidentemente, pues cuando uno se pone a mirar eso, la problemática era, sálgase del pozo, porque el problema era de la ladera, no del pozo. Y entonces eso evidentemente ante los cálculos, seguramente el pozo desde el punto de vista estructural y digamos desde el punto de vista de capacidad en general, lo soportaba, aunque había pues cierta disertación, eran pozos de 8 metros y uno de 30 metros, el del lado Bogotá y el del lado Chiquijara tenía 35, el del lado ya tenía 35, perdón. Y evidentemente en esas circunstancias uno decía, bueno, esto lo resiste, a pesar de que en el lado Bogotá tenía un coluvión colgado también muy mal ubicado. Y en esas circunstancias uno tiene que también saber, como pasó en el primer puente que me nombró Juan Mauricio, que es que el problema geotécnico estaba por encima de esta discusión, es decir, el problema geológico, el problema geotécnico. Carlos Subieta y yo nos tocó, por ejemplo, el paso de Romeral en la estampilla y en la estampillita, y eso evidentemente era muy distinto al helicoidal, que a pesar de que de alguna manera fue un puente muy importante, para mí era más crítico y más difícil el puente en la estampilla por la condición de borde de pasar la falla Romeral en ese sitio. Mucho menos difícil cuando yo estando en integral calculé las cimentaciones del viaducto Pereira Dos Quebradas, y evidentemente las discusiones, y Juan Mauricio era un ingeniero de trabajo en el puente, de alguna manera tenía unas condiciones particulares que los ingenieros gringos, los de TIC de Tallahassee, pues de alguna manera nos miraron con cierto recelo de que nosotros chipchomianos no teníamos como conocimiento de poder mantener un puente de esa magnitud. Yo me sentí muy halagado cuando el papá de Álvaro Ramírez, que está en esta charla, Augusto, fallecido hace poco, me llamó y me dijo, Pillito, esto funcionó muy bien. Y a mí eso me dio muchísima alegría, es decir, y emoción como me da en este momento, porque evidentemente uno pelea con una cosa que además suelo que es desconocida y una parte estructural que parece más conocida, pero esa interrelación entre los dos es bastante compleja. O sea, la interrelación suelo-estructura, recuerdo una charla hace muchísimos años de Sebar, y eso era una cosa prácticamente, el señor que era bien enredado, tratar de dar una charla de interacción suelo-estructura era más fácil entender, no sé, un hoyo negro que esa circunstancia. O sea, la interacción suelo-estructura es una cosa por inventar. Hay muchísimas teorías, hay muchísimos elementos, pero yo, por lo menos mi discusión con Narciso Liscano, que es mi compañero de estudio y doctor en geotecnia, pues es evidentemente clara de que estamos muy lejanos de ver que el comportamiento de una estructura comparado con el comportamiento de un suelo que no tiene ninguna condición parecida y que no puede uno garantizar ninguna homogeneidad, que ese es otro de los enredos de la geotecnia, es que cuando uno dice que esto algo es isotrópico, todo ese tipo de cosas, eso es una falacia. Y evidentemente yo les pido pues por lo menos los que me escuchan, que cuando vayan a hacer un puente, primero se vayan a Saturno, como yo les digo, o sea, miren de arriba para abajo, y una vez ahí empiecen a ver dónde pueden poner un puente. Porque evidentemente es mucho más complejo la ubicación del puente y más complejo la ubicación de los apoyos que yo creo que el cálculo. Porque evidentemente usted se puede tirar un puente por la ubicación de los apoyos y la ubicación del puente. Es como lo que quería agregar pues, en esta experiencia como tal. Veo que hay dos preguntas. Entonces, yo no sé, John Freddy, si quieres preguntar, y después el ingeniero Zafra. Ingeniero, gracias. Yo quería hacer como tratar de
de no quedarme, como a veces me pasa con algunas preguntas que tengo aquí, sobre lo comentado por todos ustedes y lo que han escuchado, tratando pues obviamente de mezclar lo que uno conoce, lo poco que uno conoce, y toda la experiencia que ustedes tienen y lo que refieren. Entonces, me hace muy importante lo que mencionó Oscar y lo que mencionó el ingeniero dos veces, no me acuerdo el nombre, que habló dos veces antes, pues antes de estas dos personas, estas dos últimas personas, sobre la variación y el comportamiento del módulo de reacción, el famoso K, que es el módulo de balasto, como quieran llamarlo, que es realmente una reacción, como él comenta, y se me hace muy interesante lo que él sugiere, porque realmente nunca lo he hecho, pero si uno lo mira desde el concepto, y es algo que siempre le decían a uno, tenga el concepto claro y después mire cómo lo aplica. Si uno sabe que es un módulo de reacción, efectivamente lo que él dice es totalmente válido, pero también lo que uno hace cuando evalúa ese módulo de reacción es medir, es precisamente un máximo porque ese módulo tiene que estar relacionado con su módulo elástico, alguno de los módulos de tantos que hay, ¿cierto?, para los suelos. Y es aplicándole, como él dice, esa fuerza, esa presión, y a una presión determinada, cuál es la reacción que nos va a dar el desplazamiento que nos va a dar esa reacción. Pero también se considera que si hay una falla, un exceso de esa deformación o una falla ya del suelo, una afluencia, me imagino yo que sería efectivamente una condición residual o una condición ya fallada del suelo. Entonces la pregunta más sería encaminada, ya como él lo mencionó, en cómo sería la interacción para valorar eso. No sé si me hago entender con esa pregunta. Eso por un lado, y la otra pregunta sería para el ingeniero Mauricio, sobre lo que me concentré en el principio de la discusión sobre el problema de estos puentes en contrapeso. Ya obviamente siempre el que no escucha consejos, como dice por ahí, no llega viejo, aunque digamos que yo sí, como usted dice, la juventud, bueno, en fin, eso es un tema personal, pero si vamos a lo que observé, el problema de los estribos, o bueno, lo que radican estos puentes de contrapeso, es la concentración de rigidez y esa cortante que se genera, pero también la falta de resistencia a tracción del suelo y de la estructura como tal. Entonces, pensando en algo ahí mezclado como entre un puente atirantado y poder hacer ese contrapeso, que como mencionamos, los pilotes a tracción, y en estos días también hablaba con Oscar Miguel sobre eso, pues es algo que todavía está en estudio, pues tendría que evaluarse bien. Evaluar un sistema de tirantes, un sistema de riostras, como se hacen estructuras para esas condiciones laterales y esas condiciones de atracción. No sé si se ha pensado, si hay algo sobre eso, si puede funcionar. Si me hago entender, ¿no? En vez de hacer un anclaje con pilotes que vayan a funcionar a tracción o un contrapeso por volumen, gestionarlo de alguna manera con tirantes y un sistema de riostras con micropilotes en diferentes direcciones. No sé, estaba pensando mientras hablaba usted sobre eso en eso. No sé cómo lo observe usted. ¿Quién responde primero? ¿La parte geotécnica del ingeniero Zafra o la parte estructural segunda yo? Y que le respondo yo y rápidamente la segunda parte. Bueno, mira. La segunda parte es simple. Nosotros, yo estando en Integral, diseñamos el puente que estaba en Pescadero. Y el puente de Pescadero en el costado derecho pues está sobre ese aluvial, y en el costado izquierda está sobre esa roca. Pero evidentemente la condición de la vía y la dificultad y todos esos elementos, en una discusión con una persona bastante clara pues en estructuras, y que Juan Mauricio conoce como Andrés Londoño, Andrés y yo hicimos muchísimas cosas en el tiempo, muy agradables, digamos. Y uno de los elementos que tuvimos que colocar fue un contrapeso anclado. Es decir, ese contrapeso que hoy tiene el puente en su costado izquierdo es un contrapeso, pero fundamentalmente no nos da para desarrollar absolutamente nada, pero todo ese contrapeso es anclado. Es decir, no tiene peso, pero toda la fuerza, porque evidentemente en el otro lado hay pilotes, toda la fuerza está en la margen izquierda y se puede hacer. Y bueno, ya tenemos un poco de tiempo y aquí hay varias personas que David Alberto invitó, y que agradezco a David Alberto que lo hizo, de Bucaramanga, y bueno, pasarán muchísimas veces por ahí y hoy sabrán que por lo menos esas fundaciones, por lo menos las del estribo izquierdo, están ancladas y no. Es un trabajo absolutamente de anclajes.
y evidentemente no fue fácil, sobre todo la ubicación, las formas, las inclinaciones, pero están ancladas. Ok, ingeniero, muchas gracias. O sea, sí existe y se ha hecho. Y ya estructuralmente, de pronto, ¿cómo funcionaría? Me lo dice el ingeniero. Un poco la respuesta de Luis Fernando, si me lo permite. Mira, los puentes atirantados han tenido dos procesos evolutivos con los años. Los puentes atirantados son muy viejos, de hecho existen desde la época de los 1700, todos los puentes de los castillos con los lagartos en las películas tipo Corazón Valiente y eso son puentes atirantados. Pero los que conocemos como puentes atirantados State Cable de última generación son puentes de los años 60 para acá. La primera alternativa de puente atirantado la comenzó a hacer Morandi y sus primeros grandes puentes fue el del lago de Maracaibo y una réplica que fue el puente de Pumarejo en Barranquilla, que no tenía por tirantes elementos cable, sino que tenía elementos columna inclinada. Eso ya está prohibido por demás. Con los atirantados ha habido un proceso evolutivo. Si tú miras la historia de los atirantados, los primeros atirantados, como el de Pereira incluso, tienen una pilona que es muy rígida, que lo que hace es atender la flexión del tablero. Pero la migración actual de los atirantados ya está migrando a otra parte. Si usted mira los perfiles de los puentes atirantados nuevos, tienen una batería de apoyos en los aproches. Verbigracia, el puente de Pumarejo, cuando se consiguió el diseño, lo conseguimos de esa manera, y hacemos una pilona más esbelta. Entonces, sí se puede hacer lo que tú decías, uno puede ganar con una gran pilona un sistema de estática, pero obviamente tienes que tener una pilona que te vale una plata enorme. Para tu información, John Freddy, la formaleta de una pilona como la que es en diamante del viaducto de Pereira Dos Quebradas puede representar, la sola formaleta puede representar el 5 o 10% del valor de todo el proyecto. Es una cosa bestialmente costosa. Entonces, uno sí lo puede hacer, lo que pasa es que tienes un precio a pagar, pero la respuesta precisa es si se puede hacer un sistema suspendido. También hay otra cosa para entender. Si usted mira un colgante, cualquiera, desde la época de José María Villa o los más nuevos, todos los colgantes tienen un principio. Es que el sistema donde cae el cable es un gran macizo. Tiene que tener unas condiciones geotécnicas de lujo o un macizo supremamente pesado. Entonces, yo no es que satanice del todo el contrapeso, no es que yo le diga no, pero si lo voy a poner, lo tengo que hacer que sí trabaje. Por ejemplo, cuando usted va para el túnel de Oriente y sale del Chivo y va llegando al portal de Medellín del túnel de Oriente, hay un puente que se llama Bocana o Bocaná, como lo quiera decir, porque no he sabido si tiene o no tiene acento en la A. Es un puente contrapesado en voladizos, pero es un contrapeso 100% macizo, 100% lastrado, nada de tracción. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo es conferirle tracción al suelo, porque aplica lo que decía uno de los ingenieros que participó. Si es así, entonces mejor olvídese que el contrapeso va a trabajar y calcúlelo como si estuviera suelto, porque es que el suelo a tracción, yo soy muy reservado. No me parece que no trabaja. Definitivamente le tengo tirria y he visto unas cosas horribles y tú me acompañaste en Pacífico 1 con unos proyectos allá y vimos cosas, unas películas de terror bastante interesantes. De modo que yo prefiero la elemental estática del asunto como complemento a lo que Luis Fernando estaba acotando. Sí, señor. Eso que menciona, algo así similar, pensé exacto en hacerlo o masivo del todo, pues no hacer el sistema de pilotes. Y lo que mencionaba pues también era, y si hacemos el caso de comernos la pilona haciendo un atirantado y una mezcla, o sea, ya no sería un atirantado, sería una mezcla rara ahí, pero anclar también esos contrapesos, hacer el contrapeso anclado, porque es que también me inquieta lo que usted mencionó, la alta rigidez que se tiene que hacer en los estribos y en esos apoyos cuando vas a hacer por un contrapeso más corto, pues por ese contrapeso. Sí, de hecho existe una variante entre el puente por voladizos convencional y el puente atirantado que se llama el puente estradosado, que es el que tiene una pilona más porrita, pero tiene un tablero más rígido. Si tú miras un puente atirantado, tiene un tablero extremadamente flexible. Si tú miras un puente por voladizos, tiene un tablero muy rígido, tan rígido que es feo. Pero si miras un estradosado, es como una mezcla entre un atirantado y un voladizo, que sigue siendo para mí el puente más bonito para las ciudades y el más barato. De hecho, el puente de la 4 Sur, aquí en Medellín, yo le he dicho eso al flaco, a Héctor, le digo flaco por cariño, ese puente para mí no es atirantado, es un estradosado, pero él
dice que no y que sí, tenemos esa pelea ahí como amigos entre los dos, porque no tiene una pilona lo suficientemente grande y esbelta, sino que usted mira la pilona de la 4 Sur, eso es un macho pilón, eso es un elemento del berraco. Entonces es un elemento que más que trabajar como atirantado, trabaja como estradosado. Sería tema para otra segunda charla de los puentes suspendidos, las tipologías. Si quieren nos sentamos algún día y la preparamos y la hacemos también, no hay ningún problema para no aburrir mucho a la gente que nos escuche. Bueno, señor, muchas gracias. Muy clara. Bueno, yo creo que una última intervención del ingeniero Rafael Zafra, muy cortica, porque ya también estamos al límite de tiempo y vamos cerrando. Adelante, ingeniero Rafael. Muchas gracias. No es una pregunta, es una respetuosa sugerencia al doctor. Hay muy poca literatura sobre puentes especiales, llamémoslo así, los puentes voladizos sucesivos, por decir algo. Se encuentra muy poca literatura en los textos normales. A ver si ustedes con su experiencia, y me atrevo a proponerlo, no habrá forma de que se genere hay muchos libros sobre los puentes normales, en concreto, metálicos, pero no se encuentra casi o absolutamente nada sobre esos puentes especiales. ¿Habrá forma de que ustedes con tanta experiencia y trajinar en este ramo de la ingeniería se generen unos textos, unos guías sobre esos temas? Mira, literatura hay toda la que quieras, ingeniero Zafra, toda la que tú quieras. Si uno, pues esto se vuelve una goma. Yo soy muy gomoso de este tema y llego a mi casa, ya como la televisión colombiana es tan maluca, prefiero sentarme a leer. Hay toda la literatura que tú quieras y Amazon nos ha abierto la puerta a los que tenemos la fortuna de poder comprar textos, de leer muchas cosas. Hay todas las tipologías de puentes particulares. Por ejemplo, para poner un ejemplo bien sencillo, unos puentes que son divinos, que para mí son tal vez los puentes más bonitos de todos, claro que para los gustos los colores, son los puentes en arco, que son los que acompañan todos los embalses en todas las partes del mundo. Donde tú quieras, ves un embalse, ves un puente en arco. En Colombia no se hacen por la dificultad constructiva, pero siempre he sido un convencido de que son los puentes más bonitos y en el fondo más atractivos y más económicos. A los invitados, a los asistentes, muchas gracias por participar y nos vemos entonces el próximo martes.